Vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, verso 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. La lección 3 lleva como título la palabra de Dios que establece el fundamento. Creo que este es el centro de todo lo que Dios quiere en cuanto a nuestra edificación, la palabra de Dios. Este manual no es el centro, solamente es una ayuda de este bendito libro. Este libro es la base de todo, hermanos. Amén. Lo que este manual pretende simplemente es orientarnos en una forma ordenada de cómo entender esta palabra. La Biblia es el medio por el cual se establece el fundamento de Dios. La iglesia se fundamenta en este bendito libro. Los problemas a nivel cristianismo radicó en salirnos de la Biblia. Cuando la iglesia se salió de la Escritura y comenzó a añadir tradiciones humanas, la iglesia comenzó a apartarse poco a poco de los fundamentos. Y llegó un momento de una oscuridad completa y total, una ignorancia completa, a tal punto que estamos hablando del año 600, 700, año 800 de esta era. La Biblia no era conocida ahora como lo tenemos aquí. La Iglesia Católica, solo los sacerdotes tenían una Biblia en latín, y en latín la leían, y era una ceguera completa. Y ahí se anidó una serie de errores que duró hasta el año 1500 con la reforma de Lutero. Lutero fue uno de los primeros que tradujo la Biblia a los idiomas de su entorno. Y todo el pueblo comenzó a leer las Escrituras, este bendito libro, por primera vez. Y bueno, y comenzó entonces la reforma, Y a través de todos estos tiempos, estos años, Dios ha comenzado pues a reordenar su revelación, su fundamento. Ha habido extremos, ha habido posiciones diversas, ¿ya? Pero creemos que Dios está centrando a su iglesia al concepto correcto de lo que Dios quiere. Así que la Biblia es el medio por el cual se establece el fundamento de Dios. Dios ha dejado, en la lección dice, Dios ha dejado un legado glorioso, invaluable a la humanidad. Y es su palabra escrita llamada la Biblia. Este es el tesoro más grande, hermano, este bendito libro. Tenemos esta bendición grande aquí en Latinoamérica de que podemos encontrar la Biblia de diferentes maneras, aún hablada. Pones el iPad, pones el Smart, presionas un botón y la máquina te lee la Biblia. Ya no necesitas ni siquiera leerla, estás echado ahí, ese es para el más flojo, y estás escuchando la palabra. ¡Qué tremendo! Pero hay países como China donde está prohibido. Ellos quisieran una hoja de la Biblia. Tengo un video en Facebook que me llegó, como en cierto lugar de China llegó un maletín lleno de Biblia, y cómo se peleaban los hermanos por agarrar una, y la cogían, la besaban, la hacían así, lloraban, porque ellos años no podían tener una Biblia. Mire, hermano, eso me impactó mucho, fue una bofetada para mí, porque teniendo tantas Biblias, muchos la tienen empolvada, la leen a la muerte de un gato, como dice el dicho popular. Amados, tenemos que apreciar esta palabra,
escudriñarla, leerla, analizarla, porque eso va a establecer fundamento en nosotros. Amén. Es muy importante que cada creyente tenga la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es básico. Este bendito libro no es sugerencias, no son filosofía hueca, es palabra de Dios. Amén. Y el creyente que se convierte a Cristo, entendiendo que esto es palabra de Dios, entonces así será consolidado y edificado correctamente. Ahora, hay que tener la actitud correcta. Ya vimos en la lección anterior la actitud correcta para ser discipulados. Y en esa actitud correcta está el querer de todo corazón, ¿no?, hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Cuando queremos de todo corazón hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a entender las Escrituras. Amado, yo creo a estas alturas ya de mi vida, todo el que se desvía a una secta, a errores, es porque hay algo en su corazón que no quiere rendirlo a Cristo. Por ejemplo, si hay alguien de ustedes que le tiene alergia al diezmo, estoy más que seguro que va a encontrar cientos de sectas por ahí que le van a decir, ya no diezmes, y usted va a ir corriendo detrás de ellos. Y va a decir, como alguien dijo, me siento ahora feliz, al fin encontré la verdad. No, al fin encontró una secta que le agradaba a su mal deseo. Eso es simple, eso es simple. Si tú estás queriendo que tu esposa se muera y no se muere, quieres un lugar donde digan puedes cambiar a tu esposa, votarla y casarte de nuevo, vas a encontrar centenares de iglesias que te enseñen eso. Pero si tú quieres hacer realmente lo que Dios te dice, vas a encontrar la verdad de Dios. Amén. Por eso Juan 7:17, ¿qué dice? Cristo dice esto. En Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Esa es la clave. Hermano, ¿quieres hacer realmente la voluntad de Dios? ¿Quieres realmente hacerla? Entonces no te vas a desviar al error. Si hay algo que tú no te agrada, por ejemplo, cuando yo vine a la iglesia, habían cosas que a mí no me agradaban. ¿Qué no me agradan? Por ejemplo, ver que alguien se cayera al piso y comenzara a hacer así, eso a mí me desagradaba. ¿Qué guachafería es esto aquí? No me gustaba. Y estuve a punto de irme a una iglesia donde todo era, pasaba una mosca y sonaba la mosca. Saltaba una pulga, hasta la pulga se sentía, porque era un silencio absoluto, todos estaban allí, parecían muñequitos. Con la justa respiraban, porque estaba prohibido todo tipo de bulla. El único que podía hablar era el pastor, que daba un sermón, ¿no?, episcopal, bien formal. Entonces, esa era mi idea de lo que era una iglesia. Del día que llegué a esa iglesia donde la gente caía al piso, otro se movía y decía, Dios mío, no me gusta esto. Entonces algunos caminan por gustos y no por lo que Dios quiere. Pero que el día que dije, Señor, yo quiero ir a una iglesia, yo quiero hacer quiero hacer tu voluntad, no lo que a mí me gusta o no me gusta. Eso de las lenguas también no me caía. Y eso fue un obstáculo para yo ser lleno del Espíritu. Yo quería un bautismo light, ¿no?, a mi forma, a mi estilo, así, normal, ¿no? Pero el día que le dije, Señor, haz lo que quieras, lléname, siquiera me botas al piso, no sé, pero yo quiero ser lleno del Espíritu. Ahí vino el Espíritu Santo y cabal pues estaba en el piso, estaba hablando lenguas. Cuenta.
pasó otro loco más a la fila de los locos, ¿no? ¿Ya? Entonces, y Cristo dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces queremos que, hermano, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Con esto no estoy promocionando emocionalismo, desórdenes tampoco. Lo que estoy diciendo es que tenemos que desear hacer lo que Dios dice, deponiendo mis propios gustos. Si usted pretende entender la Biblia bajo una estructura mental, religiosa, preconcebida, no podrá llegar a la verdad sencilla y correcta de las Escrituras. ¿Amén? No podrá. Jesús lo dijo así. El que quiera hacer la voluntad de Dios, no el que quiera que la iglesia, hay personas que quieren que la iglesia se acomode a su gusto de ellos. Quieren hacer la iglesia a lo que a ellos les gusta o les parece. No. Se quieren que acomodarse a lo que Dios quiere. Amén. Después un ejemplo, los fariseos tenían un concepto de cómo debía moverse Dios. Y Cristo entró al templo y ellos tenían ya una forma, todo un formalismo. Eso sí, ¿no? Nadie me toca las ovejas que vendo. ¿No? El balido de las ovejas no le incomodaba. Eso está bien. Pero que alguien diga, gloria a Dios, está mal. O sea, preferían que las ovejas griten, a que un hermano tocado por el poder de Dios diga, gloria a Dios. Ellos no querían eso. Llega Cristo y le bota las ovejas. Bota todas las ovejas del negocio. Y vienen los enfermos, vienen los paralíticos, los endemoniados. Y aquel templo que era un cementerio, los demonios comienzan a salir, la gente está por aquí. Y los muchachos como decir, Hosana, bendito. Y los fariseos se incomodaron. Dijeron, Cristo, calla la boca a esta gente. ¡Qué escándalo! ¡Qué guachafería! Mira el concepto que tenían ellos de un culto. Y el Señor le dijo, si yo los callo a ellos, las piedras van a gritar. Entonces, miren hermano, a veces Cristo nos saca del cuadro. Y eso se da hoy día. Hay hermanos que no, hay gente que no le gusta eso y se van a una iglesia así, donde hay otros que les gusta una iglesia donde haya mucha gente de nivel social. Y mira, dice aquí puro de comas, puro de... No, yo quiero una iglesia más light. Se van a una iglesia así. Otros quieren una iglesia donde la gente sea más rockera. Entonces se van a una iglesia que, ¿no? Entonces, cada uno busca su iglesia a su gusto, ¿no? Pero, ¿sabe? La Biblia dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, no su propio capricho, dogma evangélico religioso, conocerá la doctrina de Dios y vivirá en la santidad y la verdad que Dios quiere. Amén, hermanos. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, Dios es el autor de la Biblia. Ahora, no fue que Dios vino del cielo, buscó una oficina en Jerusalén y se sentó a escribir. No fue así tampoco. Dios es el autor de las Escrituras, pero lo hizo a través de hombres, pero no de cualquier hombre también. Fueron santos hombres de Dios quienes la escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso, pastor? Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, la Biblia lo escribió hombres. Claro, lo escribió hombres, es cierto. Pero no lo que ellos quisieron, sino lo que Dios les dijo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Segunda Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Toda la escritura, toda, de tapa a tapa, de Génesis al Apocalipsis, toda la escritura tiene inspiración divina. El Antiguo Testamento fue escrito por profetas y los escribas. Y el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles y discípulos. No necesariamente los apóstoles escribieron, pero hubieron discípulos que escribieron lo que los apóstoles dijeron. ¿Ya? En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Esto no es de hombres, esto es palabra de Dios. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, aunque parezca que tiene ciertas contradicciones, no la tiene. Ella es una escritura sin tacha, ni errores, ni equivocaciones. Si usted parece alguna equivocación es porque tiene que leer toda la escritura para que pueda entender el cuadro completo, ¿ya? Pero la palabra de Dios es inequívoca. Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Hay una maldición encima a aquellos que quieren añadir a la escritura. Dios ha conservado un patrón escritural único. Y aquellos que han pretendido añadir, ¿no? Dice que Dios traerá las plagas escritas en este libro, las maldiciones escritas en este libro. Y a través de la historia humana están libros añadidos como libros del Corán que han pretendido añadir a la escritura. Maldición va a caer sobre aquel que hizo eso. Está en el mismo infierno ahorita. El libro de los testigos de Jehová, el libro de los mormones, caen en este patrón. Estarán en el mismo infierno, y todos los que están en esa secta creyendo eso también están de hecho condenados y perdidos. Tengamos misericordia y oremos por esta gente que evidentemente está perdido. El estar en una secta, amigos, hermanos, no es cualquier cosa. No, son testigos que va, pobrecito, ay, si irán al cielo. No, el infierno mismo les esperará. Demos gracias a Dios que en su misericordia nos ha hecho entender este bendito libro y estamos caminando en esta verdad bíblica. Amén. Bien, el Espíritu Santo es el medio inspirador de la Escritura. ¿Ya? Así que si el Espíritu Santo inspiró este libro, el Espíritu Santo nos va a guiar a entenderlo. Amén, hermanos. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a entenderlo. ¿Ya? Por eso Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán venido. Amén. Muchas personas ante la verdad bíblica argumentan lo siguiente: es que en mi religión me enseñaron de esta manera, dice. Muchos hermanos, estuve visitando a una señora, por ejemplo, que su esposo me llamó por teléfono, era mi vecino, ¿no? Allá en Independencia. Como yo ya no vivo ahí, vivo en el Callao, mira, qué importante es el testimonio, ¿no? Dice: yo quiero que venga ese pastor, ese morenito, que ya no lo veo, le dice a mi cuñada Magali. Quiero que ore por mi esposa porque está con cáncer. Pero quiero que venga ahí, le dice. Entonces me llama a mi casa y dice: hay un vecino que te conoce que quiero que ores por su esposa. Me fui a su casa y no estaba él. Salió la esposa, se sentó ahí. Le digo: señora, ¿pide usted oración? Yo no, me dice. Su esposo: él le llamó, sí. Bueno, si él le llamó, oren pues por mí. Y yo no pido oración. Y entonces, le digo: ya, señora, le digo, yo entre mí decía: pero ¿y ahora qué hago? Porque ella no pidió su esposo tenía todo el deseo y no estaba. Bueno, entonces, yo no oro hasta que realmente pues lo pidan, ¿no? Entonces le digo: usted
¿dado su vida a Cristo? Sí, yo tengo a Cristo, me dice. Veo al frente una imagen de la Virgen. Y resulta que era el líder de la iglesia del... Hay un sacerdote que hace sanidad divina, no me acuerdo su nombre. El padre Manuel, ¿no? Y él era una líder. Y comenzó a ganarme a mí para Cristo. Y me dice, mire, ve, muchos evangélicos dicen que a esa imagen nosotros la adoramos. Nosotros no adoramos la imagen. Nosotros... Y comenzó a meter... Yo estaba y Dios... Y esto, y yo soy líder, y dije, esta me quiere ganar a mí para el catolicismo. Y con las hermanas que yo nos miramos, pues, ¿qué hacemos acá? Y sabía más que yo, y esto que el otro. Entonces la escuché, le digo, mire hermana, ¿usted lee la Biblia? ¿Le tiró su Biblia? Sí. Bueno, entonces vamos a la Biblia, le digo. Leí esa parte donde la Biblia dice, creo en Isaías, donde dice, que habla de los ídolos, ¿no? Que le cortan madera, una parte hace una fogata, se calientan, que con la otra parte hacen un dios. Y así le leo todo ese. Y ella agarró un cuaderno y comenzó a anotar. Ay, anotaba todo eso, ¿no? Ya, pues después, ya, yo no quería contender, le digo, yo no quiero contender, señora, le digo, solamente le doy esos textos, léalo. Pero yo estoy bien aquí, y el Padre me ora, y sí, yo para qué estoy acá. Entonces, pero ¿a qué voy ahí? A que ella decía, pues yo tengo mi religión. Pero le dejé los textos ahí, y si ella es honesta, si ella quiere conocer la verdad, con esos textos que le di, ¿no? Espero que se dé cuenta en el error que está. Así que lo único que hice, voy a orar, Señor, ilumina a esta persona. Sé que quiere de ti, ilumina. Nada más y nos fuimos. Pero muchas personas están en una equivocación porque ellos se abrazan a su forma de pensar. Así aprendí en mi religión, de esta manera. Otros dicen, bueno, el internet dice esto. Pero, amados, no es el tema que veamos las cosas como dijeron otros, sino saquemos todo eso a un ladito y querramos entender las escrituras tal como están escritas. Amén, hermano. Tenemos que sacar nuestros lentes religiosos, nuestros lentes que ven de un color las cosas con ideas preconcebidas, para venir a Dios y a su palabra como niños, poniendo de lado nuestros razonamientos humanos, para que así permitamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía. El mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia nos hará entender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usará también a hombres llenos del Espíritu Santo para instruirnos, que son la cobertura que Dios nos ha puesto. Marcos 10:15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que, amado, si tú venías de tal religión, si tú venías de otra congregación, todo eso ponlo a un lado. Y, Señor, voy a poner mi mente en cero. No en blanco, sino en cero. Cero, como que no sé nada y voy a comenzar a leer la palabra. Para que tú me hables, tú me des entendimiento, voy a comenzar a oír la cobertura, el lugar donde Dios me ha puesto. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender, voy a dar algunas directrices que tenemos que entender al leer la Biblia. Primero, todas las escrituras hablan de Jesús. Básicamente, el fin de la escritura, de este libro, amados, no es darte un conocimiento científico, no hablarte cuántas galaxias hay, de dónde vino los dinosaurios. ¿Ya? Ese no es el fin de la Biblia. La Biblia no tiene un sentido, digamos, a ver, ¿cómo se llaman los que estudian la naturaleza, esa ciencia? Biología. La Biblia no es un libro biológico. La Biblia no es un libro astronómico. La Biblia no es un libro médico.
No es, la Biblia no te habla de química, no es el fin eso de la Biblia. Algunos ahí yerran y comienzan a querer burlarse de la Biblia, porque la Biblia lamentablemente no tiene ese fin. Bordea algunos puntos, ¿no? Digamos casuales, pero su fin no es darte un conocimiento exacto de biología, de química, del ADN, no, no tiene fin la Biblia de eso. El fin de la Biblia, ¿cuál es? Hablarte de Jesús y su propósito contigo. Y te hace un panorama bien sucinto, bien sencillo, panorámicamente, de la creación, con el fin de que entiendas para qué te hizo Dios. Por eso que cuando Dios trata de explicar cómo se creó todo, usa un capítulo. Nada más. De ahí, sencillo, hermano. La ciencia, para querer explicar cómo se creó todo, usa libros y bibliotecas interminables. Y no entiende ni papa cuando lees todo eso. Pero la Biblia en un solo capítulo, hasta el niño más sencillo lo entiende. Hasta el campesino entiende. Mire, ¿cómo es Dios tan sabio para hacernos entender las cosas? Pero ese capítulo tiene una profundidad maravillosa. Pero hermanos, el fin de la Escritura es dar testimonio de Jesús. Juan 5:39 lo dice, mire. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, ¿qué dice? Las que dan testimonio de mí. ¿A quién está hablando Dios? A los judíos, a los fariseos, a los escribas. Ahí no había los evangelios, ¿eh? Le está hablando a gente que tenía la Torá. Y le dice, el Torá habla de mí. Por eso es que ellos se enfurecían. ¿Qué? ¿De ti? No puede ser, si a este lo queremos matar. ¿Y la Torá habla de él? Sí, qué tremendo, ¿eh? Jesús nos dice entonces que todas las Escrituras dan testimonio de Jesús. Juan 5:46 lo vuelve a repetir. Dice, porque si creyeres a Moisés, le dice, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y ellos estaban que lo atacaban a Jesús. Y Jesús, no, Moisés dice eso. Si usted dice que son discípulos de Moisés, pues Moisés fue mi discípulo mío. Él escribió de mí. Eso a los judíos los dejaba con los crespos hechos. En Lucas 24, 44, 45 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Lo reafirmo otra vez. Digan conmigo, la ley de Moisés habla de Cristo. Pero usted cuando lo lee sin la revelación del Espíritu, no ve nada. Dice, ¿cómo hablar de Cristo? Yo veo de la arca, veo de sacrificio, veo de ofrendas, veo de sacerdocio. ¿Cómo habla de Jesús? Que ahí viene el Espíritu Santo para hacerte entender que en todos esos escritos está Jesús. Mire. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, está hablando en todo. En la Torá está escrito de mí. En la Torá, pero en los profetas también en los profetas. En los salmos también en los salmos. Todo habla de mí. Amén. ¿Pero qué dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo que falta. Y ahí viene la acción del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo, su trabajito es abrir tus ojos. Yo, por ejemplo, veo a Jesús por todos lados. Oro y el Señor me habla. Aquí está Jesús. Por ejemplo, aún hablamos en un mensaje, por ejemplo, de la edificación de la Torre de Babel, que desecharon la piedra. Ahí vi a Jesús.
Hay un hermano que me decía, oye apóstol, usted mucho figurismo me habla. Mucha figura, demasiado. Entonces peléate con Cristo, porque Él dijo que todo hablaba de Él. No te pelees conmigo. No, 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 no. No, no, mucho, me hace volar usted mucho, me dice. Es que yo veo a Jesús por todos lados. Ahora, si te hablo de Mahoma, preocúpate, pero yo te vengo a hablar de Jesús. ¿Ya? Así que maravilloso es, hermano, es muy maravilloso entender que en todas las escrituras de la antigua, en todas, se nos habla de Jesús. Él lo dijo, no es una invención mía. Estoy explicando, hermanos. Toda la escritura del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, y la forma en que nos habla de Él es de tres maneras. En forma implícita, en forma profética y a través de figuras y sombras. Vamos a ver las tres maneras que en toda la Biblia usted puede encontrar a Jesús. En forma implícita. ¿Qué es implícita? Incluida. O sea, el Antiguo Testamento habla de Jesús, a veces, en la mayoría de los casos, no directamente, pero sí implícitamente. Entonces, que el Espíritu les ayude a usted a ver a Jesús implícito en algunos pasajes, quizás para usted diga, no está hablando de Jesús, pero ahí lo habla. ¿Ya? Esa palabra implícita, vuelvo a repetir, es incluida. Y esto lo entendemos por la luz del Espíritu Santo. Por ejemplo, Génesis 1:1. Yo nunca me había dado cuenta que ahí está Jesús. Siempre lo leí, hasta que un día el Espíritu Santo, ahí está hablando de Jesús. Ay, yo estaba gozoso. Ay, qué lindo, ahí está Jesús. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo lo veía así primero, estaba Dios ahí. ¿Qué va a hablar de Jesús ahí? Pero ahí está Jesús en forma implícita, incluido. Pero hay que constatarlo por otro texto de la Biblia también, evidentemente, ¿no? Juan 1:1, por ejemplo, y el verso 3, dice, en el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, pues. Entonces dice que en el principio estaba el Verbo. Entonces, ¿qué entendemos cuando dice en el principio? Juan dice que estaba el Verbo. Si cambiamos la palabra principio por verbo, diríamos en el Verbo, en Jesús, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ves? Ahí está Jesús, ¿ves? ¿Ya lo viste? Todavía algunos no lo ven, ¿ves? Que el Espíritu Santo te ilumine, hermano, para que lo veas. Algunos están perdidos, pero ahí está hablando de Jesús. Ese es un ejemplo de la forma implícita de la Biblia hablando de Jesús. No en forma directa, pero ¿cómo lo entendemos? Por el Nuevo Testamento, donde se nos hace entender el Antiguo. Pero en una forma, o se llama sombra. Por eso que el Antiguo Testamento se llama sombra. ¿Por qué? Porque una sombra, por ejemplo, estoy parado acá, santo, no hay sombra. Pero supongamos que acá hay una sombra, pues. ¿No? En la sombra uno puede ver, ¿no? Acá en la pizarra, por ejemplo, ahí está, ¿ves? Ahí se ve una sombra, usted ve mi perfil. Y usted supone que hay un hombre. Pero usted no ve mis ojos, supone que hay un lente porque se parece. Se supone que tengo pelo todavía y no estoy pelado. Se supone que tengo un micrófono, supone, ¿no? Es una sombra. Pero viene el Espíritu Santo, toma el Nuevo Testamento, donde está todo claro, y ahí entiendes más claro la sombra. Eso hace el Espíritu Santo y el Nuevo Testamento, ¿ya? Lo que sí tengamos cuidado del Nuevo Testamento hacerlo sombra. Algunos quieren hacer figuras del Antiguo y el Nuevo Testamento también. Entonces cuidado, ¿no? Entonces, porque ahí ya el Nuevo Testamento ya no es sombra, pues son cosas así. Por decir, ¿no? Jesús agarró barro y le echó a los ojos al ciego, ¿no? Y uno dice, ya, el barro era Adán, que fue creado, ¿no? Ya son disparates, ya eso ya no es inspiración. Pero estoy hablando más del Antiguo Testamento, perdón.
El Antiguo Testamento, usted notará, yo cada vez que toco el Nuevo Testamento, trato de revelar a Jesús. Pero el Nuevo Testamento yo no tomo para hacer eso, porque el Nuevo Testamento es así como está. Salvo que Jesús lo diga, ¿no? Salvo que Jesús lo diga. Cuando, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay unas figuras también. Cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo. No es literal, pues no dice que acá tengo una lámpara, ¿no? ¿Me entiende? Pero hay pasajes que son así y así, literal, hay que explicarlo, no hay que ya añadirle más cositas. Porque me encontré con un hermano que me escuchó hablar de esto, de las sombras. Pero yo me refería al Antiguo Testamento y él se fue al otro lado, comenzó a ver sombras hasta en los evangelios, en todo. Entonces me dijo, mire, apóstol, me dice, en Corintios cuando habla de que la esposa se sujete al esposo y se ponga velo. Entonces su interpretación de él era que el velo era la ley. Digo, no, ahí te está haciendo a un lado. El velo era velo, no, ahí no hay sombra. Digo, no, el velo es la ley, me dice. La cabeza es Cristo y usted es la cabeza, me dice. O sea, yo era Cristo. O sea, que el hombre se estaba desviando. Y su iglesia tiene velo todavía, me dice. Porque su iglesia está en ley y andan cobrando diezmo. Mire ese desvío que él tuvo. Yo le dije, hermano, eso es un espíritu de error, hermano. No, pero usted dijo que hay que ver. No, yo dije del Antiguo Testamento. Tú me estás hablando del Nuevo Testamento. Ahí lo ministramos, se apartó, hermanito. Y anda por ahí hablando disparates. Oremos por este hermanito. Ya en la reunión de líderes, o al final, quizás ahorita, al final voy a decirle a todo el liderazgo qué hermano es para que tengan cuidado. Porque ahí por internet anda hablando unas revelaciones disparatadas. Pero el problema de él es que no quería diezmar. Entonces, como aquí hablamos del diezmo, dice que la iglesia Vida en Cristo está con un velo de ley. Y toma ese pasaje fuera de contexto completamente. ¿Se dan cuenta? Son errores. Entonces, tengan mucho cuidado, hermanos, irnos de un lado para otro, ¿ya? La segunda forma de ver la Escritura es, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Por eso acá bien claro dice, qué maravilloso es entender en todos los escritos del Antiguo Testamento que Jesús está hablándose en forma implícita, ¿ya? Y la otra forma es en forma profética. En todos los escritos del Antiguo Testamento hablan de Jesús en forma profética. Por ejemplo, el libro de Isaías, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para aquel tiempo los judíos de aquella antigüedad no entendían qué está hablando aquí. ¿De quién? ¿Qué se refiere? Un niño que se le va a llamar admirable, con Dios fuerte. ¿Cómo es esto? No era entendible, pero él está hablando de qué? De Jesús. Ya no en forma implícita, sino en forma profética, en forma más directa. Este pasaje de Isaías, ¿cuándo tuvo su cumplimiento? 722 años aproximadamente después. Miren, casi un milenio se cumple esta profecía. Y vemos en Lucas 2:10, 11, que dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Se cumplió la profecía. Entonces ahí vemos la segunda forma en que la Biblia nos habla de Jesús, en forma implícita, ahora en forma profética, y la tercera forma en que usted ve a Jesús en todo el Antiguo Testamento es en figuras y en sombras. ¿Ya? Así mismo en el siguiente pasaje del Antiguo Testamento dice acá, podemos ver el testimonio de Jesús en una figura o sombra profética. ¿Ya? Por ejemplo, Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día.
Ahí habla de eso nada más. Es una historia verídica, fue un hecho histórico real. ¿Ah? Así sucedió. Estaban con hambre el pueblo de Israel y Dios le envió pan del cielo. Pero ese pan, a su vez que fue un hecho real, verídico, histórico, era una sombra profética. Ese pan que venía como maná prefiguraba ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque la misma escritura lo dice. Juan 6, 49 al 51 que dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cristo mismo nos reveló que ese pan que el pueblo judío recibió en el Antiguo Testamento era Él, una sombra de Él. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso se llama sombra, ¿ya? Más adelante vamos a ver dónde dice la Biblia que la ley era una sombra, ¿no? Pero así se revela la tercera manera en que usted ve a Jesús como sombra. Amén, hermanos. Bien. Vamos a entonces, después que hemos visto esto del propósito de la Biblia, hablarnos de Jesús. Ese es el fin de la Biblia, hermano. Y al hablarnos de Jesús, ¿qué implica? Jesús revela modelo y propósito de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a ver eso más adelante, pero quiero remarcar también cuáles son los libros de la Biblia. La Biblia tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Sumados, 66 libros. ¿Ya? El Antiguo Testamento contiene el trato de Dios con el hombre. Ese es el fin, el trato de Dios con el hombre. Eso lo encuentras en los primeros libros que escribió Moisés. Habla de la creación en forma bien sucinta, bien simple, sencillísima. Nos habla de la creación. Pero esa narración de un solo capítulo tiene ciencia, hermano. La verdadera ciencia corrobora en ese orden, miren. Primero habla cielos y tierra, ¿no? Yo leí hace muchos años un científico, los verdaderos científicos que quieren la verdad, hermano, con la ciencia glorifican a Dios y se convierten en Cristo. Un científico, yo cuando recién me convertí, estoy hablando del año 82, ¿cuántos años son? El año 82. Hace 33 años ese libro se me perdió, hermano, nunca más lo encontré. Era de un científico que se había convertido de la NASA a Cristo leyendo la Biblia. Se llamaba la Biblia Dios y la creación, algo así. Dios y la creación, algo así. Y ese a mí me impactó, hermano. ¿Sabe cómo se convierte este científico? A Dios. Queriendo refutar el Génesis. Él dice que había estudiado todo lo que la ciencia hasta ese momento, hace 32 años, tenía todo el conocimiento. Así que era un hombre súper inteligente, así que tenía toda una biblioteca de todos sus estudios del cosmos. Entonces él agarró un día y dijo, esta Biblia, con todo el conocimiento que tengo, voy a reírme un ratito de las tonteras que habló Moisés, dice, de la creación. Esto es una cosa pamplinas acá. Entonces él así abre el Génesis para burlarse, hermano, con todos sus conocimientos. ¿Ya? Entonces él abre la escritura y empieza, ¿no? A ver qué dice que Moisés habló, seguro un cuento de una leyenda, esto es una leyenda, así comenzó él, dice, a leer, y abre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y una de las preguntas que él decía, ¿qué fue primero, la materia o el espacio? Vamos a ver qué dice Dios, aquí lo va a agarrar a Dios. Porque sin espacio no hay materia. Y sin materia no hay espacio. Porque el espacio es la distancia entre dos puntos materiales.
Es decir, no hay materia, el espacio no existe. A ver qué dice la Biblia. Por ahí empezó él, y cuando lee, fue la primera bofetada que le da Dios. Porque dice, y creó Dios el cielo y al mismo tiempo. No que creó los cielos y después al sexto día la tierra. Y Dios comenzó a hablarle. Yo creé el espacio y materia al mismo tiempo. Y él en su libro escribe, espacio y materia existieron, coexistieron. Lo segundo que él leyó y le impactó fue Génesis 1:2, donde dice él, esto ya fue para él, con 2 versículos más ya él estaba doblando sus rodillas. En el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y él con todo su estudio había llegado a esa conclusión, que antes que exista todo, había un vacío y un plasma cósmico en el espacio, diseminado. Y él llegó a una conclusión, que en ese plasma inerte que existió, para que haya corrientes eléctricas y cohesión, en un momento en ese espacio tuvo que haber un movimiento. Y cuando hubo movimiento hubo atracciones eléctricas y todo comenzó a cohesionarse. Esa era su teoría de él. Y cuando lee Génesis 1:2 dice así, y la tierra está desordenada y vacía, o sea, está de acuerdo esta palabra con lo que he investigado. Y las tinieblas estaban sobre así, pues estaba oscuro. Y el Espíritu de Dios se movía. O sea, Él generó el movimiento. Porque Él se rompía la cabeza. ¿De dónde vino el movimiento? Usted sabe que todo el universo se mueve. Todo se mueve. Usted ve esto acá, hay movimiento. Y Él decía, ¿de dónde se generó? El Espíritu. Señor, ahí se dobló sobre el Señor. Tú moviste todo, Señor. Y ahí se convirtió, hermano, con 2 versículos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Y no le sigo leyendo qué más dijo porque nos salimos del tema y terminamos mañana. Pero me he acordado de este científico y escribe todo el capítulo de Génesis, lo escribe y lo compara con los descubrimientos científicos. Maravilloso Dios, hermano. Bien, hermanos, entonces el Antiguo Testamento trata o contiene el trato de Dios con el hombre, nos habla de la creación, la caída del hombre, el gobierno humano, hasta la ley. Todo ese escrito del Antiguo Testamento tiene un transcurso de 4.000 años aproximadamente. Las descripciones están hasta el año 400 antes de Cristo, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento, digamos de Génesis. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Del Antiguo Testamento. Todo esto tiene un transcurso de 4.000 años. Y hay un periodo de 400 años antes que venga, acá viene Cristo. Todo este periodo hay un silencio. Un silencio. Todos los profetas profetizaron hasta Malaquías. De aquí a acá, silencio absoluto hasta que viene Cristo. Por eso acá dice que se dan hasta 400 años antes de Cristo. Hasta ahí se da toda la razón. 400 años de silencio. Qué triste sería eso, ¿no? Ya no había, así dice el Señor. Y en esos 400 años, cuando vino a Cristo, estaba todo un desvío, un desorden, una religiosidad totalmente en Israel. Amén. Bien, todo el Antiguo Testamento nos habla de sombras y figuras del propósito divino, según Hebreos 8:5. ¿Alguien tiene Hebreos 8:5? Si lo encuentra, se pone de pie. O si no, yo voy a tratar de buscarlo ahorita. Hebreos capítulo 8, dije, y verso 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. O sea, ¿qué está hablando ahí? Del Antiguo Testamento. Y Hebreo está diciendo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el Antiguo Testamento? Figura
y sombra. ¿Se dan cuenta? Ahí está. La Biblia misma nos dice. Así que esa palabra de que el Antiguo Testamento es figura y sombra, lo dice Hebreos 8:5. También lo encontramos en el capítulo 10, más adelante, verso 1. Ahí creo que lo dice más todavía claro y específico y directo. Porque la ley dice, teniendo, ¿qué cosa? La sombra de los bienes venideros. Era una sombra, no era la imagen misma. La imagen misma es Cristo. La ley era solo una sombra. Por eso, hermanos, no podemos trazar doctrina del Antiguo Testamento. O sea, de una sombra yo no puedo trazar doctrina. Toda la sana doctrina está en el Nuevo Testamento, perdón. Muchos pastores, por ejemplo, dicen sana doctrina. Y cuando tú lo escuchas te hablan Antiguo Testamento. Entonces toman textos proféticos, por ejemplo, y dicen, está prohibido que la mujer use arete. Y toman textos de la profecía de Isaías. Isaías no es doctrina, es profecía para Israel de juicio. Y ahí toman un texto fuera de contexto y se comete una serie de horrores. No errores, sino horrores. ¿Ya? Entonces el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, está conformado por 39 libros. Y ahí, en la página 24 de su manual, los que tienen, ahí usted tiene los, ¿cuántos libros dije? 39 libros. Y qué curioso, ¿no? Están divididos en 5 grandes grupos. El 5 es número ministerial. Así que estos 5 libros nos ministran las sombras que nos revelan a Cristo, por decirlo así. Ahí están los 5 libros llamados el Pentateuco o la ley. ¿No? Está incluido Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, que hablan de la historia de Israel netamente, que son 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen los libros poéticos. Los libros poéticos son poemas, ¿no?, de diferentes autores, ¿no?, que poéticamente, ¿no?, hablan de Cristo también, de la iglesia. Hablamos, por ejemplo, de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Luego tenemos también libros llamados profetas mayores. Profetas mayores, ¿por qué le llaman profetas mayores y profetas menores? Profetas mayores le llaman porque su profecía mesiánica es muy relevante, muy fuerte y de gran magnitud. ¿Ya? Contiene 5 libros de los profetas mayores, son considerados Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego tenemos los profetas menores. Ahí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, 12 libros. Y ahí se completa, pues, mis amados, los 39 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento abarca de aquí, año 0, por decirlo así, después de los 400 de oscuridad viene este año de Cristo, ¿ya?, que se conoce después de Cristo, ¿no? Marca una era en el calendario de la historia humana. Registra desde el nacimiento de Juan el Bautista, la vida, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, hasta la vida de la iglesia también, y las directrices doctrinales para ella. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento hace un total de 66 libros que tiene la Biblia. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros, ¿no?, que también son 5. En 5 grupos se ha dividido. Los evangelios, los libros históricos, epístolas paulinas, epístolas generales y universales, y por último la revelación de Apocalipsis. Digamos, los evangelios, ahí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los históricos, el único libro histórico que tiene el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Tiene un solo libro. Luego vienen las epístolas paulinas, que son 13. Pablo fue el que más escribió. 13 libros son de Pablo. ¿Cuáles son?
Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses y Segunda, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Ahí están los 13 libros. Luego vienen las epístolas generales o universales. O sea, esto se refiere que son epístolas universales o católicas, le llaman también. La palabra universal es católico, que son epístolas no solamente para una iglesia, sino para todo el cuerpo de Cristo. Aunque toda la escritura realmente, todo es para todo el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos ahí Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera carta de Juan y el libro de Judas. Finalmente tenemos el libro de profecía o revelación, que es el Apocalipsis. Todos estos libros suman 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito de los libros de la Biblia? Pues el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto enseña sobre la conducta y la moral de una vida en armonía con Dios y con el prójimo. O sea, nos enseña cómo debería ser la vida del hombre en armonía con Dios y el prójimo. Pero ahí nos revela también que eso se desvió por el pecado. Y a través de la ley, Dios impuso una ley, no para salvar al pecador, sino para que el hombre se dé cuenta que estaba perdido debido a su pecado, a su naturaleza pecaminosa, y no podía vivir a las alturas de las demandas de Dios, llevándole a buscar un Mesías, un Salvador, Jesucristo. O sea, el propósito de la ley fue como un ayo, una nodriza que nos lleve a Cristo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 3:20. Gálatas 3:23-24 nos habla también, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire qué sabio Dios. Entonces la ley es un ayo. ¿Qué es ayo? Una nodriza, una cuidadora que te agarra la orejita y te dice, tú no puedes, pero acá te llevo a Cristo. Ese es el fin de la ley. Y ya venido Cristo, la nodriza cumplió su fin. Ya, listo. Ya no tenemos que estar otra vez inmersos en esa ley, porque ya tenemos ahora una nueva ley clara, que no es sombra, es la ley de Cristo. Amén, hermanos. El Nuevo Testamento nos presenta el cumplimiento de todo lo que fue sombra y figura del Antiguo Testamento. ¿A través de quién? De Jesucristo. Ahí están los pasajes correspondientes. Cristo que vino a anunciar el Evangelio del Reino. Marcos 1:14-15. Es el fin. La palabra Evangelio significa buenas nuevas y reino significa gobierno. Este es el tema, el gran tema. El Evangelio del Reino. Ese es el centro del mensaje del Nuevo Testamento de Cristo. En forma resumida, podemos decir que el tema central de toda la Biblia es Jesucristo, su reino y su señorío. Punto. Sencillo, hermano. Y solo en Jesucristo, el propósito eterno de Dios con el hombre tiene su cumplimiento. Es muy importante comprender que no podremos estar consolidados correctamente en el fundamento de Dios, que es Cristo, si no leemos, entendemos y ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que con esto hemos querido darle la importancia de la Biblia y su fin. Y todo este manual es simplemente orientarnos en lo que ya está escrito acá, en el señorío de Cristo y el propósito eterno de Dios. Todo lo que vamos a enseñar tiene ese fin, esa finalidad. En el punto 6 quiero hablar de unos puntos también importantes que debemos saber nosotros, los discipuladores, y a quienes que vamos a discipular. Hay unos libros que se llaman apócrifos o deuterocanónicos. ¿Qué son estos libros apócrifos y deuterocanónicos? Hay Biblias que dicen así, libros apócrifos. Otras Biblias dicen libros deuterocanónicos. Y uno dice, ¿qué es eso? Pues vamos a explicar eso. Estos son libros añadidos en épocas posteriores al establecimiento del canon. Es decir que, saben que por el año
500 más o menos, hubieron concilios de iglesias de aquellos hombres santos de la antigüedad, discípulos de los apóstoles, que decidieron elaborar un canon. O sea, estudiaron los diferentes libros que habían, diseminado las cartas, las juntaron, depuraron, dijeron, no, esto no es inspirado, esto no es de Pablo, estos son los libros. Creemos que esos concilios fueron usados por el Espíritu Santo para establecer el canon. ¿Qué es la canon? La regla correcta, la norma. Se normalizó, se hizo la norma, se selló. Tiempo después aparecieron otros libros por ahí. Y yo dije, no, ya está el canon. Ya no hay más. Entonces, esos otros libros que aparecieron después de esto, libro ya oficial, ¿no? Son llamados libros apócrifos. Que tienen su significado apócrifo, significa oculto, secreto. Y ese matiz apócrifo, oculto, secreto, se dice así porque generalmente fueron los gnósticos. Los gnósticos, gente que hablaba de un Cristo, ¿no? Oculto, secreto, espiritualizado, no bíblico, y que tenía escritos. Y ahí ustedes sabrán esa historia del libro de Judas, el Iscariote dice que Judas tiene un libro, y que el Judas escribió que Cristo tenía esposa, una serie de cosas totalmente erradas, ¿ya? También a estos libros se le llama no solamente apócrifos, sino deuterocanónicos. Significa segundo canon. O sea, después de este canon oficial, se ha pretendido hacer otro canon. Entonces, eso no ha sido aceptado por las iglesias evangélicas ni por los judíos tampoco. Pero la Iglesia Católica sí primero los consideró como un libro añadido, como una reflexión. Pero actualmente en algunas Biblias ya está puesto como si fueran parte del canon. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros saber que esos libros no son de inspiración divina. Son libros más bien de fábulas, escritores judíos que los macabeos, por ejemplo, quisieron escribir una historia de Israel, pero son narraciones históricas, son cuentos judíos, pero que no tienen es como que Vargas Llosa se escribió algo, ¿verdad? Y yo quiero ponerlo acá. Algo de Dios, algo de Israel, y digo ya, y lo pongo acá, porque fue muy antiguo. No, ya está el canon aquí, y estos son los libros 66 que tienen la inspiración de Dios y nada más. Eso es muy importante entender, y eso es lo que trata de explicar esta parte de esta enseñanza, ¿ya? Estos libros entonces son considerados como de inspiración divina, no son considerados, como inspiración divina. Los judíos y cristianos evangélicos no le atribuyen tal inspiración. La Iglesia Católica sí lo considera como inspiración divina, pero los cristianos evangélicos y los judíos no lo consideran así. Aunque muchos de ellos tienen enseñanzas morales y religiosas buenas, tienen sus cosas buenas, no todo es malo lo que escriben esos libros, pero eso no es el aval para darle la categoría de inspiración divina. Pero así como tienen cosas buenas, también tienen numerosos errores doctrinales y anacronismos históricos y geográficos. Esa palabra anacronismo, si usted no la entiende y no la sabe, en el glosario, en la parte final, usted va a encontrarle, lo hemos puesto ahí, para que los que no saben lo que significa la palabra anacronismo, ¿ya? En el glosario, en la página 85, ahí se explica qué es esa palabra. Anacronismo significa incongruencia que resulta de presentar algo como propio, sin embargo, no corresponde a la época. Si es una escritura fraudulenta. Es de este año, pero se escribió en otra época. Entonces, esos escritos tienen esos anacronismos, ¿no? Históricos y geográficos. O sea, dice, es del año 400 antes de Cristo. No, se escribió el año 400 después de Cristo por alguien que se le ocurrió y le dio una antigüedad que no la tenía. O se escribió en Jerusalén, no se escribió en Grecia por cierto
gnóstico. Entonces son esos errores también que tiene en cuanto a su validez histórica y geográfica. En cambio, los 66 están corroborados, que son auténticamente historia y tiempo, ¿ya? Y inspiración divina. Otros escritos de estos, que estamos hablando, los apócrifos y deuterocanónicos, tienen enseñanzas y doctrinas, ¿no? Que contradicen los 66 libros. Yo he leído, por ejemplo, no sé si el libro de Tobías, leí una vez, Tobías creo que fue, o Sabiduría, uno de los libros que deuterocanónicos. Estuve leyendo, yo he leído, y hay una parte donde dice que echaban un demonio. ¿Sabe cómo echaron al demonio? Ay, ¿cómo era que echaron? Ay, Dios mío, para no pecar. A Tobías, ¿no? Echaron un demonio, pero ¿cómo era? ¿Ah? Un pescado podrido, creo, ¿no? Un animal apestoso, ¿no? Lo metieron a la casa y dice para que el demonio se vaya. Eso es hechicería. Entonces meten hechicería, ¿no? ¿Y cómo va a ser un libro inspirado, pues, hermano? Entonces dije, ¿qué es esto, no? Pero gracias a Dios que yo sabía que ese no era un libro inspirado. Así que no me confundí. Pero haber ignorado, dije, santo, está buena la hechicería, entonces estaría yo haciendo macumba yo ahorita. ¿No? Entonces tengamos cuidado, hay que enseñar a los discípulos que eso no son libros inspirados. ¿Ya? Bien, también aquí en este libro damos unas recomendaciones finales. Es muy importante añadir también que debemos tener cuidado con las traducciones modernas de la Biblia. Debes saber que en las últimas versiones modernas de la Biblia se omiten muchos pasajes de las Escrituras. ¿Ya? No voy a dar detalles, pero hay Biblias que omiten, por ejemplo, le cambian. Cuando Cristo dice que el que se casa con la repudiada adultera, salvo por causa de fornicación, dice así en la versión original. Le han puesto salvo por causa de adulterio, le cambiaron. En moderna ya no dicen fornicación, dicen adulterio. ¿Quiénes son los que ponen eso? Los que quieren divorciarse. Entonces ya le cambian el sentido, ¿no? Y así hay varios textos así que se sacan, ¿no? Por eso recomiendo aquí Biblias como la Reina Valera de 1909, muy antigua, muy, digamos, ceñida a los escritos originales. La del 60 también es una versión muy buena. Tenemos la Biblia mejorada del 89 en Reina Valera. Y también pongo otras Biblias recomendadas por su pastor. Hay otras Biblias también que podemos recomendarles, ¿no? Asimismo, recomendamos evitar las Biblias con comentarios al margen. Esto es mucho cuidado. Yo, por ejemplo, tengo una Biblia sin ningún comentario. Mira. Hay Biblias de estudio. Yo tengo una de MacArthur, por ejemplo, muy bonita de MacArthur. El doctor Meneses que está atrás, porque me dice, apóstol, estoy leyendo. No sé si la Biblia con comentarios o un libro, pero en la Biblia también me imagino que debe poner eso. Que ese brother habla contra el diezmo, habla contra lo apostólico. Imagínate que un nuevo discípulo comienza a leer el comentario de MacArthur debajo de la Biblia y va a terminar más confundido, como el caso que le pasó a una líder aquí. Era aquí una jovencita, ¿no? Que comenzó a leer una Biblia que tenía sus comentarios de MacArthur. Y ella lo tomó y un día me llamó, quiero hablar con usted, pastor. Y entonces me acuerdo siempre que se sienta ahí y dice, voy a hablar a usted con la Biblia. Me hace con la Biblia. Y decía MacArthur, con la Biblia. Entonces no era con la Biblia, era con MacArthur que me estaba hablando. No hay dones del Espíritu, no hay lengua, no hay apóstol. Y yo me iba achicando cada vez más así. No hay esto, no hay lo otro. Me dejó así como Pato Donald. Yo le digo, hija, vamos a hablar. No, le estoy hablando la verdad. O sea, ya tienes tu verdad, entonces ¿qué hablamos? Pues? Y sí, que por acá. Y se fue. ¿Qué pasó? Leyó la Biblia con los lentes de color rojo o negro de MacArthur. Por eso estoy poniendo acá que recomendamos evitar las Biblias con comentarios al margen,
Pues muchos de esos comentarios son de autores humanistas, cesacionistas, calvinistas y evolucionistas. Ahí encuentra usted un número 2, en la parte de abajo dice ver humanista, cesacionista, calvinista y evolucionista en el glosario. En el glosario va a encontrar qué significa cada uno de estos puntos. ¿No? Humanistas son pues las personas que se centran todo en el hombre. ¿No? Cesacionistas son aquellos autores que su filosofía, su percepción doctrinal es que en un momento de la historia del cristianismo los dones cesaron. Ya no hay dones de sanidad, ya no hay lengua, ya no hay sanidad, ya eso se llaman los cesacionistas. Lógicamente, ese autor que ponga al margen ¿cómo se llama? Al margen ponga su comentario, va a refutar. Cuando diga sanidad, sí, acá dice la sanidad, pero ahora ya no hay. Entonces, va a confundir al que lee, al nuevo que lee. El calvinismo es una doctrina de error que habla de que el que se salva jamás se pierde, así sea un diablo. Y el evolucionista, pues ya saben que hay autores evolucionistas que dicen que cuando Dios hizo al hombre del barro, ¿no? Es una figura, ¿no? Que ese barro pues era un batracio y Dios hizo un barro de batracio, así un renacuajo, iba haciendo varios barros y después del barro sale un monito y siguió haciendo barro, ¿no? Barro de evolución, hasta que llega al hombre ya que sale, ¿no? Entonces se acomoda la Biblia y muchos pastores se han vuelto evolucionistas y bueno. Todas estas formas tratan de interpretar la Biblia a su manera, desviándola de su sentido correcto. Si usted tiene una Biblia así y es nuevo creyente, le recomendamos no dar cabida a estos comentarios. Y se proponga leer solo la Escritura, la parte de arriba, no lea nada abajo. ¿Ya? Se proponga leer solo la Escritura, orando a Dios para que sea el Espíritu Santo que le dé el verdadero entendimiento. Como así mismo sea el Espíritu Santo guiando a su discipulador o pastor para la correcta aclaración respecto a la duda que usted tenga. En la medida que crezcamos y maduremos en la doctrina, en el conocimiento del Señor y su palabra, sabremos retener lo bueno y desechar lo malo. Pero mientras tengamos la actitud humilde de un discípulo, seremos guardados de parte del Señor de toda confusión. Amén. Entonces, amados, con eso terminamos esta lección 3 de la palabra de Dios que establece el fundamento. Amén. Gracias, Señor, por este momento, por compartir esta parte de la palabra de Dios. Amén.